Existe algo que casi nadie te advierte cuando el camino interior comienza a tomarse en serio. Puedes cerrar los libros. Puedes abandonar la meditación durante meses. Puedes intentar regresar exactamente a la persona que eras antes de empezar a mirar hacia adentro. Pero hay cosas que, una vez vistas con suficiente claridad, ya no pueden dejar de verse. Hay quienes atraviesan estados extraordinarios de conciencia, silencios profundos, disoluciones momentáneas de la identidad, y sin embargo regresan después a vivir exactamente igual que antes. Y hay otras experiencias, mucho más discretas, casi silenciosas, que sin embargo cambian para siempre la relación de una persona con su propia mente. ¿Por qué una experiencia intensa puede no dejar huella, mientras que otra apenas perceptible transforma todo lo que viene después? Dejemos esa pregunta abierta por ahora. Vamos a necesitarla más adelante. Conviene empezar por una distinción que suele pasarse por alto. No es lo mismo experimentar algo que ser transformado por ello. Durante una meditación profunda puede aparecer un silencio absoluto. Puede aparecer una sensación de unidad con todo lo que existe. Puede disolverse temporalmente el sentido de ser alguien separado. Puede perderse la noción del tiempo. Puede surgir una paz que no tiene causa aparente. Todo esto es real mientras ocurre. Pero cuando la experiencia termina, con frecuencia regresa exactamente la misma identificación de siempre, los mismos mecanismos de defensa, los mismos deseos, los mismos patrones repetidos durante años. La intensidad de una experiencia no garantiza la profundidad de una transformación. Esto es algo que el buscador honesto termina descubriendo tarde o temprano, casi siempre después de haber idealizado durante mucho tiempo sus propios picos de conciencia. Hay un nivel distinto, más silencioso, que no depende de la intensidad de nada. Ocurre cuando algo que antes era solamente conocimiento comienza a convertirse en percepción directa. Una persona puede repetir durante años una frase como «Yo no soy mis pensamientos», y sin embargo seguir reaccionando ante cada pensamiento como si fuera su dueño y su prisionero al mismo tiempo. Pero existe una diferencia radical entre creer esa frase y observar directamente cómo un pensamiento aparece sin que nadie lo haya decidido. Una vez que ese mecanismo ha sido visto con claridad, resulta cada vez más difícil identificarse con cada pensamiento exactamente como antes. No porque se haya adquirido una nueva creencia, sino porque algo ha sido observado de manera irrevocable. Por eso, el despertar no debería medirse únicamente por lo que aparece durante una experiencia espiritual, sino también por aquello que deja de poder sostenerse después de ella. Conviene mirar con atención qué empieza a debilitarse. La identificación absoluta con la propia historia personal comienza a perder solidez. La necesidad constante de defender una imagen frente a los demás empieza a pesar menos. La reacción automática frente a ciertos pensamientos se vuelve más lenta. Deja un pequeño espacio donde antes no había ninguno. La creencia de que cada emoción define por completo a quien la siente comienza a resquebrajarse. La necesidad compulsiva de buscar respuestas fuera de uno mismo pierde parte de su urgencia. Y la separación rígida entre quien observa y lo que se experimenta empieza a volverse más porosa. Pero es importante ser preciso aquí. Nada de esto desaparece por completo. El miedo puede seguir apareciendo.
La ira puede seguir apareciendo. El sufrimiento puede seguir presentándose sin previo aviso. La vieja identificación puede regresar durante días o incluso semanas. Puede haber confusión, retrocesos, noches enteras donde todo lo comprendido parece haberse esfumado. La diferencia no está necesariamente en que estos fenómenos dejen de existir, sino en la relación que se mantiene con ellos una vez que han sido vistos con suficiente claridad. Y aquí aparece una de las trampas más sofisticadas del camino interior. Cuando alguien comienza a percibirse a sí mismo como despierto, puede construir casi de inmediato una identidad nueva a partir de esa percepción. Yo he despertado. Los demás siguen dormidos. Yo veo algo que ellos no pueden ver. Estoy en un nivel distinto, superior, más avanzado. Esta nueva identidad puede convertirse en una prisión mucho más sofisticada que la anterior, porque ahora está disfrazada de comprensión espiritual. El ego es notablemente hábil. Puede apropiarse incluso del concepto de ausencia de ego. Puede convertir el despertar en un estatus que exhibir. Puede convertir el conocimiento acumulado en una forma silenciosa de superioridad. Puede convertir el desapego en un personaje cuidadosamente interpretado. Puede convertir el silencio mismo en una identidad que proteger. Nadie que camina este sendero está completamente a salvo de esta trampa, ni siquiera quien lleva años observando su propia mente. Entonces, llega la pregunta que sostiene todo este video. ¿Cuándo se vuelve irreversible el despertar? No existe una respuesta simple, y cualquiera que la ofrezca como algo definitivo probablemente no ha mirado con suficiente profundidad. Distintas tradiciones contemplativas han abordado esta pregunta desde ángulos distintos. Algunas escuelas hablan de un despertar gradual, construido lentamente a través de años de práctica sostenida, capa sobre capa. Otras hablan de comprensiones súbitas, instantáneas, que sin embargo necesitan después un largo proceso de integración para volverse estables. El Zen, por ejemplo, ha explorado con particular precisión esa diferencia entre el instante de la visión y los años que pueden tomar para que esa visión impregne cada rincón de la vida cotidiana. El Advaita Vedanta distingue entre el conocimiento intelectual de la propia naturaleza y la realización directa de esa misma naturaleza, dos cosas que pueden parecer idénticas en el lenguaje y ser completamente distintas en la experiencia. El Dzogchen habla de reconocer la naturaleza de la mente y después estabilizar ese reconocimiento a través de una familiaridad sostenida en el tiempo. Ninguna de estas tradiciones coincide del todo entre sí, y eso no debería sorprender. Todas están señalando algo que el lenguaje apenas logra rozar. Lo que sí comparten, de una forma u otra, es la idea de integración. Una experiencia extraordinaria puede durar apenas unos minutos. Integrarla puede tomar años enteros, y esto tiene una razón concreta. El conocimiento tiene que penetrar la manera en que alguien se relaciona con otras personas, la reacción que surge frente al conflicto, la relación con el miedo cuando aparece sin invitación, la relación con el deseo cuando insiste, la identidad que se sostiene frente a los demás, la necesidad de controlar lo que ocurre, la percepción que se tiene de quienes rodean a esa persona y la percepción que se tiene de uno mismo en la soledad más absoluta. Despertar
no significa escapar de la experiencia humana. Significa comenzar a verla desde una relación completamente distinta. Si quieres seguir profundizando en este tipo de conocimiento, este canal existe precisamente para eso. No para entretener con curiosidades espirituales, sino para acompañar un camino que exige tiempo y honestidad. Ahora podemos entrar en la pregunta más profunda de todas. ¿Qué es exactamente lo que se vuelve irreversible? Quizá no sea un estado de paz, porque los estados de paz van y vienen como cualquier otro estado. Quizá no sea una emoción concreta, porque las emociones seguirán apareciendo mientras haya un cuerpo y una mente funcionando. Quizá tampoco sea una experiencia mística, por más intensa que haya sido, porque toda experiencia termina. Quizá lo irreversible sea simplemente una comprensión. Una vez que alguien reconoce con claridad determinados mecanismos de su propia mente, puede seguir cayendo en ellos, pero ya no puede creer completamente en ellos de la misma manera que antes. Ahí está la paradoja que sostiene todo este camino. Se puede saber que se está soñando y aún así seguir dentro del sueño. Se puede sentir miedo sabiendo, al mismo tiempo, que ese miedo está siendo observado. Se puede experimentar ira sin convertir de inmediato esa ira en una identidad completa. Se puede perder uno de nuevo en un pensamiento, arrastrado durante minutos, y después reconocer, con una claridad que antes no existía, que se estaba perdido. Ese reconocimiento posterior, esa capacidad de darse cuenta incluso después de haberse perdido, es distinta a cualquier técnica de atención plena para principiantes. Estamos hablando de un cambio profundo en la manera en que la identificación misma funciona. Y esto conduce al punto más avanzado de esta enseñanza. Tal vez el verdadero cambio irreversible no consista en adquirir una identidad espiritual superior a la anterior. Tal vez consista en comenzar a descubrir que ninguna identidad, por refinada que sea, puede contener completamente aquello que está observando todo esto. Ninguna etiqueta, ni siquiera la etiqueta de despierto, alcanza para nombrar lo que permanece cuando todas las experiencias han pasado. ¿Puede alguien despertar y después volver a dormirse? ¿Puede perderse una comprensión que en algún momento pareció definitiva? ¿Es posible confundir una experiencia intensa con una realización profunda? ¿Puede el ego sobrevivir incluso después de experiencias de disolución del ego? Estas preguntas no tienen una respuesta cómoda, y cualquiera que lleve suficiente tiempo observando su propia mente sabe que la respuesta honesta a casi todas ellas es que sí, de alguna manera, puede ocurrir. El camino no es una línea recta hacia un punto final del que ya no se puede regresar. Es más parecido a una espiral donde ciertos patrones antiguos pueden reaparecer, pero ya no encuentran el mismo terreno fértil de antes. Tal vez el despertar no se vuelva irreversible cuando se alcanza un estado que jamás se perderá. Tal vez se vuelve irreversible cuando algo ha sido visto con tanta claridad que, incluso cuando la persona vuelve a perderse en sus viejos patrones, ya no puede creer completamente en la ilusión de la misma manera que antes.